Estamos en la estancia de San Pedro Nolasco de Yuca. Esta estancia pertenece a la Orden de la Merced desde el año 1700. Previo a la colonización, al ingreso de los españoles en Sudamérica, pertenecía a era el punto limítrofe de 3 naciones aborígenes: Comechingones al oeste, Pampas al sur y Sanavirones al noreste. Esta estancia surge de la donación de un lugarteniente de Jerónimo Luis de Cabrera, Lorenzo Suárez de Figueroa, que cuando entran a nuestro país se dividen las tierras como si estuvieran absolutamente vacías. El valor de las tierras en aquel tiempo se medía por la cantidad de habitantes que podían utilizar como mano de obra, y aquí ciertamente eran en ese sentido tierras con pocos habitantes originales. Había un grupo de unos 200 aborígenes que se llamaban Yuca y vivían de esta capilla unos 5 kilómetros hacia el este, y en un lugar que se llamaba, y eso es lo que da origen, lugar escondido, lugar simulado por las características topográficas del lugar. Una nieta de Lorenzo Suárez de Figueroa se casa con un comerciante portugués, Juan López Fiuza. Compran la heredad al resto de la familia. Ellos no tienen hijos y en su ancianidad deciden que el que sobreviviera iba a entrar a un monasterio e iba a hacer la donación de tierra. Este es el origen de por qué él, entrando en la Orden de la Merced en el año 1700, dona todas estas tierras que en aquel tiempo eran unas 10 veces más grandes de lo que es actualmente. La iglesia es fruto de uno de los compromisos de cuando se daban tierras en merced o se hacía una encomienda. Este es el origen de este estilo de capillas de la época. Hacia 1640 se debe haber construido, y el primer documento es de 1657 en el casamiento de una hija de Lorenzo Suárez de Figueroa, que creemos se encuentra enterrada abajo de la capilla. Estas capillas dan siempre, o casi siempre, dan al este y tienen la misma configuración, y es el compromiso de hacer de estas tierras también lugares de evangelización. A medida que se va consolidando, los colonizadores van creando caminos, y este era el lugar más directo, o mejor dicho, más habitable, más transitable entre Buenos Aires y Córdoba, remontando el río de la Plata, el río Paraná, el río Carcarañá y el río Tercero. Se llegaba hasta las sierras y se caminaba hacia el norte, hasta la ciudad de Córdoba, siguiendo los cursos de agua. El camino real, que se llama, entonces, que viene desde el virreinato del Perú al virreinato del Río de la Plata o viceversa, es el camino que habitualmente hacían, pero no hay uno solo. Justamente en Villa María se divide el camino que va por el río Tercero y el camino que remonta hacia el este de la laguna de Mar Chiquita.
el del este, de la laguna que pasa por el este de la laguna Mar Chiquita, también se le llama el Camino de las Tropas, y muy probablemente las campañas al norte del país, de Belgrano y otros de la época, hubieran ido por ahí. También era el paso que evitaban los comerciantes de pasar por Córdoba, justamente por los impuestos que había que pagar. Pero, digamos, en este lugar se divide el camino del este de la Mar Chiquita y el camino que seguía hasta la sierra, que después hoy va haciendo lo que es el Camino Real, que pasa por Tulumba, San Pedro Norte, y de ahí sigue hasta el norte, hasta Santiago del Estero. Bueno, este lugar es un lugar donde se vive, en primer lugar. Habitamos aquí en la parte que administra directamente la Orden de la Merced. Hay unas 45 familias, unos 70 empleados registrados y alrededor de unas 200 personas más o menos. En este lugar, una de las características justamente es la pluriformidad de sus producciones. Hay ganadería bovina de carne y de leche, hay cabras de carne y de leche, hay cerdos, hay conejos, hay pollos, todo tipo de producción familiar que se pueda hacer también es posible. Y en cuanto a agricultura, las tradicionales, soja, maíz, trigo, también se realiza otros cultivos como cebada, y para los animales también se cultiva y gran parte del cultivo de alfalfa. Concebimos todas las actividades como forma de cultivarnos a nosotros mismos. También entonces hemos buscado que cada familia tenga su propia producción, ya sea de artesanías, alimentos, decíamos anteriormente la cría de animales, ayudándolos en la inversión. Todo lo que es infraestructura corre a cuenta de la estancia, y garantizando que el excedente no se va a perder, sino que se asume como parte de la producción y se le da salida, ya sea por vía del turismo que viene y que llena nuestras mesas, o ya sea que hacemos donaciones de estos productos donde haga falta. O donde casas de la orden u otros hogares de ancianos, de niños, en fin, cualquiera de estas posibilidades. El turismo aquí se concibe como una forma de mostrar este legado de la historia y de Dios, que por supuesto su riqueza nos trasciende. Entonces hemos abierto la estancia a compartir con aquellos que lo deseen, colegios, grupos parroquiales, grupos de iglesia y de otras asociaciones de ancianos, simples visitantes. Y entonces le hemos dado a lo que se llama turismo rural, que no es lo que habitualmente aparece en los medios, simplemente las características de apertura, que la gente pueda venir a gozar junto con nosotros. En una cuádruple orientación: ambiente, porque una de las cosas más hermosas de esta estancia es un relicto de la zona del Espinal,
que es única en su tamaño y en esta zona. Son 300 hectáreas de monte natural. Pero además los bañados, los arroyos, la Laguna Honda, que es el lugar histórico principal, dan la pauta de esto. Y sobre ello hay estudios de avifauna, de musgos, de líquenes, de las especies arbóreas, y se hace conexión con universidades y todo lo demás para mantener y enriquecer este patrimonio ambiental. Lo otro es lo histórico-religioso, es resaltar en la historia y en la actualidad, en lo que puede producir en la gente, este ambiente donde buscamos que también sea un lugar de relación con Dios. Enriquecen nuestra vida y nuestro afán de demostrar que no solamente hay que producir dinero, sino que la vida que está atrás y que da los bienes materiales con los cuales podemos mantener otras obras, son una riqueza en sí mismos, más allá de la utilidad que dan. Queremos mostrar una cosmovisión del mundo basado en el compartir, en que lo humano es de mayor valor que lo económico. Buscamos que las personas puedan mirar en la estancia una forma de encarar el mundo, de vivir dentro del mundo, ¿no? Bueno, Facundo, ¿dónde estamos yendo? Vamos a la Laguna Honda. Es un lugar histórico, la Laguna Honda, donde estuvieron los comechingones. El último grupo de comechingones que había acá en la zona estuvo ahí, en la Laguna Honda, donde vamos ahora. Ahí vamos a conocer, vamos a ver un poco cómo es la laguna. Eran los indios Yucat, que eran comechingones. Se lo llamaba Yucat porque Yucat, la palabra Yucat significa pueblo escondido. Y ahora cuando entremos a la laguna vamos a ver que es un lugar que estaba muy bien refugiado por las barrancas que tiene, el monte y unos humedales muy lindos que les servían a ellos para cazar. Mira dónde están los caballos. No, mira. ¿Esto que son los mansos? Eso que es mate. En la Laguna Honda se encontraron muchos restos, ya sea humanos, alfarería, utensilios que fueron usados. Se ha encontrado una mujer con un niño que estaban enterradas, que eran aborígenes, un fogón que habían estado en ese lugar, cosas que fueron lo último que quedó ahí. Hay lugares en la laguna también que se ven rastros de que hubo casas, pozos en ese lugar. La Laguna Honda recibe el nombre por la profundidad de la laguna. Si bien no es una laguna grande, es una laguna muy profunda.
yo tengo entendido que llegaron hasta 8 metros buzos. Buscando el fondo de la laguna no lo encontraron. Se ha medido, dice que han medido hasta 17 metros de profundidad y no encontraron el fondo. La laguna tiene una forma de embudo y cada vez más profunda se va haciendo más angosto, más angosto. Yo pienso que es una gran vertiente que no está relacionada con el río, que si bien está cerca, calculo que a unos 800.000 metros del río, no se nivela con el río, porque yo he visto el río mucho más alto y la laguna mucho más baja, o la laguna más alta y el río más bajo. Es un lugar que también es reservorio de avifauna en mucha cantidad. Como se está talando todo, en todos lados, hay una parte del espinal que acá aún se conserva, que son 300 hectáreas, más todos los relictos del espinal que están en distintos lugares diseminados en los campos de la estancia, medianamente se cuida. Esto ha sido todo monte, todo el espinal era esto. Se fue talando todo. En el tiempo que se hicieron los ferrocarriles, se hicieron para sacar toda la madera de esta zona, todos los algarrobos. Los algarrobos en sí era algo sagrado para los aborígenes, era un árbol sagrado. Son muchas las cosas que se obtienen del algarrobo. Y las contiendas entre aborígenes los algarrobos marcaban los territorios. Ellos peleaban por los algarrobos. Ahí surgió la necesidad de ver o de contar con un espacio donde poder resguardar restos arqueológicos que fueron extraídos de las barrancas de Laguna Honda. Laguna Honda es un lugar muy rico en arqueología y bueno, en ese momento un sacerdote, el padre Nimo, fue quien las extrajo, pero siempre anduvieron deambulando de un lugar a otro y nunca se habían concentrado en un espacio. Conjuntamente con dos compañeras directoras de otros dos centros educativos rurales, surgió esta idea, se la propusimos al padre Carlos, él nos cede este espacio, que fue refaccionado especialmente para esto, y así como que en el 2011 lo inauguramos. En cada una de las vitrinas se encuentran parte de los restos arqueológicos. Tenemos algunos otros que todavía no han sido colocados, y conjuntamente con la ayuda de un historiador que es Rubén Reyes, quien realmente nos acompañó mucho en este proyecto, y conjuntamente con los niños fuimos haciendo comparaciones, fuimos enumerando las piezas para ver cómo la podíamos ir ubicando.
Viajamos con los chicos a otros museos para que ellos pudieran ver qué disposiciones tenían las piezas, de qué se trataba cada museo. Y bueno, fue así que poquito a poco, contando con el apoyo de toda la comunidad en realidad, no solamente de los padres de la escuela, sino todos los empleados de Estancia Yúcar, es que llegamos a armar este mini museo que tiene como objetivo poder continuar transmitiendo la historia de este lugar. Por eso también se cuenta con un panel de juego, aprenden los niños que vienen a visitar la escuela, el museo, aprenden jugando. Hay una serie de preguntas donde ellos van dando las respuestas que creen más convenientes. Comechingones, en realidad ellos adoptan el nombre de Yúcar porque Laguna Honda está rodeada de barrancos y Yúcar significa lugar escondido, pero en realidad eran comechingones. Tenían una forma de vida de cazapozos, eran muy grandes, inclusive después que se finalizó con este proyecto, continuamos con el proyecto de reconstruir, digamos, la forma de vida de los aborígenes acá cerquita, en otro espacio que nos cedió el padre, pero ya en tamaño real. Hasta ahora llevamos excavado, tenemos los 2 pozos hechos y algunos corrales, pero bueno, el proyecto va a continuar. Hacer saber que Estancia Yúcar es muy rica en historia. Tenemos una capilla muy antigua que se puede visitar y como dice la frase que utilizamos en la invitación de la inauguración, siempre que los pueblos que honren su memoria van a tener futuro. Y eso es lo que tratamos de transmitirle a nuestros alumnos, que ellos puedan continuar transmitiendo el lugar donde, la historia del lugar donde viven. Creemos que esto es muy útil para mirarnos a nosotros mismos, mirar la vida y mirar a Dios de una manera particular.